Hola, 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 mis amados hermanos, qué gusto compartir con todos ustedes como cada tarde la oportunidad, la habilitación que el Abba, el Padre, nos concede para compartir justamente la palabra de su palabra, para hablar de sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, del plan, el gran plan que se ha manifestado para con todos los hombres. Y en esto se ha manifestado, sabemos que se ha manifestado en que aún siendo pecadores, estando en una condición de destituidos, eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de Elohim. Y el mismo Romanos en capítulo 6, en el versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Claro, la paga del pecado es muerte, pero sigue diciendo la dávida más, la dávida, el regalo, el don inmerecido, es vida eterna en Cristo, en el Mesías Yeshua HaMashiach. Así que, ¿cómo no celebrar? ¿Cómo no celebrar? Porque Él cambió la trayectoria, el Cordero de Dios, el Cordero de Pesaj, en estas celebraciones que muchísima gente a su manera, a su modo, ha interpretado. Y sabe que la Biblia dice que el apóstol Pablo, Rab Saúl, dice que somos tripartito. En la carta, epístola a los tesalonicenses, les dice, guardando todo vuestro ser de una forma irreprensible hasta la venida del Mesías Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos. Y habla de tres partes, tres cosas, tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que en estos tiempos de reflexión de la Pascua, del Pesaj, como usted le quiera llamar, hay algo, hay un sentir en las personas, una inclinación a las cosas espirituales. Así que es el mejor momento para, claro, reflexionar y darnos cuenta acerca de ese gran amor que se manifestó para con nosotros, porque fue tan grande. No hay un calificativo, un adjetivo calificativo que pueda designar ese gran amor que el Abba, que el Padre sintió por nosotros, y que en ese amor nos dio a su Hijo, el unigénito, el único en el género para cumplir esa función, a Yeshua. Jamás, Yeshua es el nombre. En Israel lo conocen por Yeshua, así lo conocían los amigos, los familiares. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como comúnmente lo conocemos, nos dio a Él. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y sigue diciendo el 3:17 de Juan, Yohanan, porque no vino el Hijo de Dios, de Elohim, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Él es el nexo, Él es la conexión, Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado una vez, desde una vez y para siempre. Muy bien, vamos a hablar hoy en Levítico capítulo 11, pero antes de entrar, te voy a invitar a que te suscribas o que visites nuestra plataforma de YouTube, Raúl Cajas, ahí puedas hacer algún comentario. Estoy agradecido, muy agradecido a cada persona, a los hermanos, amigos, personas de distintos lugares, no solo de Argentina, de otros lugares también que se han conectado, han enviado algún mensaje. Así que agradecidos al Señor, que esa bendición que habla la Escritura, que desciende de lo alto, que enriquece, que no añade aflicción, bueno, lo visite en su hogar, su casa, el matrimonio, a modo personal, en los planes, en los proyectos que están en tu mente y en tu corazón. Así que muchísimas gracias por visitarnos en la plataforma de YouTube. Muy bien, Levítico, dije, vamos a estudiar. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Levítico. Venimos desarrollando un estudio sistemático, un estudio panorámico, diría, acerca de este libro, del libro de Levítico, que es Vayikra. Vayikra es el nombre en hebreo. Él llamó, significa, él llamó. ¿Quién llamó? El Eterno, el Abba, lo llama Moisés. Así comienza el libro de Levítico para establecer, para ordenar
justamente el orden sacerdotal. Levítico tiene que ver con lo sacerdotal, con el ministerio, claro, sacerdotal, el ministerio que va a desarrollar justamente la actividad, el trabajo en el santuario, en la tienda de reunión, porque desde el principio el Abba, el Padre, ha querido establecer una relación amplia, clara y profunda, sincera con el hombre. Desde Génesis, desde Bereshit, ya estaba el deseo y sigue estando del Padre de estar en su pueblo, entre su pueblo. Es más, los templos, el santuario desapareció, los templos fueron destruidos. El último, en el año 70, después del Mesías, después de Cristo, el ungido, se destruyó el templo. Y Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice que no debemos ignorar que nosotros somos el templo. Nosotros, a modo personal, porque el Ruach, el Espíritu de Dios, mora en mí. Y también cuando estamos reunidos, unidos en un mismo sentir, como dice Pablo, hablando todos una misma cosa, la congregación, la quejilá, la asamblea, la eclesía, ponele el nombre que se te ocurra. Cuando estamos unidos, formamos, como dice Pedro, Kefas, un edificio espiritual en el cual estamos habilitados a ¿qué cosa? Ofrecer sacrificios espirituales. Les voy a dar la bienvenida, las muy buenas tardes a mis hermanos que se comienzan a conectar desde la provincia de San Juan. Te saludo, Juan Carlos Montenegro, desde la provincia de San Juan, desde Rivadavia, el departamento de Rivadavia. Un abrazo grande, mi querido hermano Juan Carlos Montenegro. Saludar también a toda la familia, todos los hermanos que en la provincia de San Juan, familia, amigos también, por mucho tiempo, a quienes se les ha predicado las buenas noticias de salvación. Y mucha gente dijeron en algún momento, sí, quiero las cosas, es más, necesito las cosas espirituales. Bueno, Levítico estoy en Vallicrá. Él llamó, el Padre nos llama. Desde el principio que nos está llamando. En Génesis, por ejemplo, vemos la creación del hombre. Génesis, Bereshit es el nombre en hebreo para Génesis, el comienzo, el principio de todas las cosas. Creó al hombre, pero claro, a lo largo del libro de Génesis vemos y podemos ver la caída del hombre. ¿Por qué cosa? Por el pecado, la caída del hombre. Ahora, en el libro siguiente de la Torá, del Pentateuco, Éxodo, habla de un llamado, sacados, un hombre sacado, un hombre rescatado de la esclavitud, como estuvo el pueblo 430 años, el pueblo hebreo en Egipto, de los cuales 210 años aproximadamente estuvieron en una condición de esclavos. Así como el pueblo estuvo literalmente, el pueblo hebreo, en un estado de esclavitud, nosotros también en otro tiempo estábamos en una condición de esclavos, pero del pecado. El pecado nos asedia constantemente y hemos infringido, porque pecar es infringir la ley, la Torá, los mandamientos, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, la Torá, la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción a la ley. La persona que no cumple, hay un pecado, viste que hay un pecado hatat, por ignorancia, porque la persona no sabe. Y hay otro pecado que se debía ofrecer sacrificios también. Vimos 5 tipos de sacrificios. Por el pecado por culpa, cuando la persona es plenamente consciente, cuando la persona sabe la persona que ha cometido, que ha infringido una ley, que ha fallado, entonces debe cumplir los requisitos y pagar ofrenda por ese pecado. No, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Entonces vemos la característica del hombre
caído en Génesis, en Éxodo, rescatado, sacado de ese estado, y en Levítico vamos a ver, estamos viendo acerca de algo, la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Abba, al Padre, al Eterno, sin santidad. Es más, la Torá nos dice, sed santos, porque Él es santo. Yo soy santo, dice el Señor. Por tanto, exige, levanta la vara un poco más alto y dice, hay que ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios, a Elohim. Ahora, mi pregunta, venimos viendo, venimos estudiando, venimos escudriñando y pregunto, al Señor, claro, le importa nuestra manera, hemos visto que de todas las naciones de la tierra, Él eligió al pueblo Israel, un pueblo especial, a los ojos, ante los ojos del eterno Israel, el pueblo hebreo, tiene que ser especial, Él lo considera así. De todas las naciones de la tierra, primogénito dice, habla de Israel. Y nosotros estamos, según Romanos capítulo 11 y Efesios capítulo 2, que en otros tiempos no teníamos a Dios, no teníamos leyes, no teníamos instrucciones, no teníamos temor, no teníamos a Cristo, el Mesías, Yeshua, nada de nada. Pero a través de Cristo, según Gálatas capítulo 3, versículo 29, si estamos en Cristo, ciertamente dice el linaje de Abraham sois. Cuando dice linaje, otra palabra es sera, en hebreo sera, con z, sementera, semilla, literalmente significa hijos biológicos, no por adopción. Dice el linaje, hijos biológicos de Abraham. Y si hijos, dice Gálatas capítulo 3, 29, y si hijos también coherederos de las promesas. Es decir, que para el pueblo hebreo, para los descendientes de Abraham, el padre de la fe, claro, hay promesas. Hay promesas y todo aquel a través de Cristo, aquella persona que alguna vez dijo, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo lo sigo a Cristo, soy creyente, amo al Señor y le obedezco. Bueno, estás injertado según Romanos capítulo 11 en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel. Ahora, si al Señor le importa nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos, nuestros pensamientos, porque somos de todas las naciones, ya lo dije, especial de tesoro, el primogénito, Israel, especial tesoro, y me seréis, dice, si sucediere que prestaren atención a mi palabra, si la guardaren en sus corazones y la pusieran por obra, serán mi especial tesoro y serán un reino. Habla de un reino de qué cosa, sacerdotes, no es poca cosa. Ahora, mientras yo estudiaba esto, decía, claro, nos ha llamado, nos ha hecho calificar, ha cambiado la trayectoria de nuestras vidas. ¿Será que le va a importar también lo que comemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo vestimos, cómo nos movemos en el mundo? ¿Le va a importar también lo que comemos? Mire, hay una diferencia bien marcada. Por algo el Señor quiere y demanda santidad. Una nación no es cualquier cosa, la nación Israel, el Estado Israel, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Espiritualmente vamos a hablar, le interesa, claro que sí, alaba, le interesa que seamos diferentes, que podamos marcar la diferencia en un mundo tan convulsionado y tan perdido. El Mesías dijo, va a ser la venida del Hijo del Hombre, del Mesías va a ser como en los días de Noé. Muchos iban a estar casándose, dándose en casamientos, ocupados y preocupados en cualquier cosa menos las cosas espirituales. También citó Sodoma y Gomorra. Cuánto pecado, cuánta maldad, cuánta destrucción. Entonces habla de un estado de personas diferentes, sacerdotes, gente que marca una diferencia. Y la diferencia también la vamos a notar
Aquí, en este texto que vamos a compartir en Levítico capítulo 11, le doy la bienvenida a mi hermano, el Johnny. Como cada tarde, como cada transmisión que realizamos desde aquí, me está diciendo presente desde la provincia de San Juan. Bendiciones, siervos del Altísimo. Johnny, atento a la palabra del Señor. Levítico capítulo 11 vamos a compartir. Y ahí se conectó mi mamá. Seguramente papel en mano, lápiz, anteojos, celular, buscando la transmisión donde dice en vivo. Ahí está el pastor Raúl Cajas para compartir la palabra, la poderosa palabra del Señor. Levítico capítulo 11. Vamos a ver qué dice la palabra. Acá hay un título, Levítico 11, dice animales. Ahí hay unos animales, dice limpios, con letra verde, y abajo inmundos. Vamos a ver qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer. Según la Biblia, acordate que al Señor le interesa, sí, al Señor le interesa lo que vamos a compartir, lo que comemos. Si le interesa tantas cosas de nuestra vida, la santidad y todo eso, también le interesa ¿qué comemos? Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En este caso se podría decir, dime lo que comes y te diré quién eres. Claro, porque somos el resultado de lo que comemos. Y también, claro, el proverbio dice que nosotros hoy somos el resultado de lo que, relacionado a los pensamientos, a lo que pensábamos ayer. Muy bien, mire, animales limpios e inmundos, puros o impuros, dice otras versiones, leyes, instrucciones, mandamientos sobre los animales puros e impuros. Bueno, a ver, dice el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que le dijeran a los israelitas, al pueblo, de todas las bestias que hay en la tierra firme, estos son los animales que podrán comer. Los rumiantes que tienen pezuña partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales, no podrán comer los siguientes. El camello, por ejemplo, que es muy parecido al caballo, al burro. El camello, porque es rumiante, cumple con una característica, pero no con la otra, pero no tiene la pezuña partida. La pezuña, claro, la pata del pie no está partida, es como una sopapa. Este animal será impuro para ustedes. Ya empezamos a ver animales sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles podemos comer? Ahí dice la instrucción, la palabra dice que tiene que ser rumiante. Ahora, antes de entrar, hay cuatro características de los animales. Primero, los terrestres. Vamos a ver también, hemos comenzado que los terrestres tienen que cumplir este requisito, ser rumiantes. El ser rumiante, un animal con esa característica, es el proceso de digestión, claro, es más evolucionado que los otros. ¿Por qué? Porque una vez que ha mordido, que ha comido, que ha masticado, lo traga, va a un estómago, al intestino, al proceso digestivo que tiene ese animal de características rumiantes, y luego lo vuelve otra vez en el proceso. Creo que son 4 los estados, los movimientos de ese animal, de ese proceso en la digestión del rumiante. Es decir, que muele, tritura el pasto, el alimento, y lo lleva al buche, no sé, a otra parte del intestino, del sistema, y bueno, y así, rumiante. Tiene que ser rumiante y tiene que tener las patas, las hendiduras, tiene que tener partido, algo así, a ver.
así, la pata, como la vaca, como la cabra, como la oveja, y ciervos también hay así. Tiene que tener hendidura en las patas, tiene que estar dividida. ¿Por qué será? Bueno, en resumidas cuentas, nosotros lo que realmente nos acerca al Señor, recién veíamos que somos una nación santa, real sacerdocio, de todas las naciones de la tierra, el pueblo hebreo es diferente y marca una diferencia. Si el Señor te dice no lo comas, es por algo. A nosotros no nos interesa, averiguar, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Estos se llaman mandamientos Juquín. Mandamientos Juquín es que no tienen lógica. Por ejemplo, si la Biblia dice no matarás, no cabe ninguna duda. Es lógico, es un mandamiento que no es necesario ser un teólogo, una persona muy estudiosa para darse cuenta que no tiene que matar. Pero en el caso de un mandamiento Juquín, que no se le encuentra la lógica, ¿pero por qué no puedo comer otro animal? ¿Por qué no puedo No, si la Biblia dice no lo hagas, no lo hagas y te va a ir bien, por algo es. Hay muchas cosas, claro, a Dios, al Eterno no hay que entenderlo. No es necesario entenderlo. Lo que sí es necesario es obedecerlo. Entonces, hay animales terrestres. Vamos a ver otro grupo de los animales, de las aves, por ejemplo. Las aves, los animales terrestres, los que están pululando sobre la faz de la tierra. Los peces, aquellos animales que están en las aguas, tienen que reunir características, condiciones, requisitos para que sean kasher o kosher, es la palabra hebrea, que sean puros, que sean aptos para el consumo humano. Mire, por mucho tiempo, yo creo que mucha gente es así porque, claro, por ignorancia, porque no sabe, porque no se nos ha enseñado. Y el Mesías dijo, mucha gente por ahí, yo les pregunto a los testigos de Jehová, me pongo a conversar con los mormones, y claro, dice, no, Cristo, Jesús, el Mesías, Yeshua es el nombre, estando en él ya abolió todo, eso ya quedó todo, ya no sé, nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento, porque ya lo viejo, el antiguo pacto ya caducó, ya quedó sin efecto. En ningún momento dice la Biblia, la Torá esto. Es preferible, siempre lo digo, herir a las personas con la verdad y no matarlas con la mentira, con una mentira. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 17, en el Sermón del Monte, estaba gran multitud, los discípulos y gran multitud. Y él va a decir, no penséis a la multitud, a la audiencia, no penséis que he venido a abrogar. Otras Biblias, otras versiones dicen a cancelar, otras dicen a invalidar, otras dicen a dejar sin efecto la Torá, el Pentateuco o los profetas, los libros de Moisés, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. No penséis que vine a abrogar, sino a cumplir. Él nos da el ejemplo que sí, él cumplió, en él no hubo pecado. No fue hallado pecado en él. Entonces, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir, a complementar, dicen otras versiones. Entonces, en algún momento habremos comido, hay un dicho popular que dice todo bicho que camina va a parar al asador. Pero no es así ante los ojos de la Biblia, de la palabra del Señor. Vamos. Sigue diciendo, me estaba olvidando, animales terrestres, los acuáticos, vamos a ver qué característica, qué condición debe rendir. Vamos a ver también los que se arrastran sobre la tierra y las aves del cielo, también 4 grupos de animales a los que van a hacer referencia este capítulo 11 de Levítico Vayikra. Los rumiantes que tienen pezuña partida en 2. Hay, sin embargo, dice rumiantes que no tienen pezuña partida, como compartíamos recién, esos animales no podrán comer. Son los siguientes, el camello, el caballo, yo le agrego eso, el caballo porque son de las mismas características,
el burro, también el conejo. Le voy a explicar científicamente lo que dicen los médicos acerca de por qué tendría que... La Biblia nos habla de esto, por las bacterias, por los gérmenes que están pululando en el ambiente y que las bacterias que caen a la tierra. Por ejemplo, la pata del caballo o del camello, que es tipo una sopapa, y ellos van absorbiendo con esas patas, con esa sopapa, imagínense todas las bacterias, todos los desechos químicos, orgánicos, humanos, de origen animal, que están en el piso, en el suelo, en la tierra, en los chiqueros. Y sucede que se contamina la sangre, se contamina las células, los tejidos, y eso pasa a la carne y pasa a los huesos, y eso se transmite, usted ha visto, habrá escuchado acerca ahora de... Ahora por la pandemia y todo eso, la obligación del barbijo, de esterilizarse bien las manos antes de o después de saludar, después de volver de la calle. Bueno, por eso también está prohibido. ¿Qué otra cosa está prohibida, pastor? El conejo, porque es rumiante, pero no tiene pezuña en las patas, claro, no tiene pezuña hendida, partida en dos. Este animal será impuro. Conejo, lo vas a tener que sacar de la lista según la Biblia. La liebre es muy parecida al conejo. Es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal, la liebre, el conejo, serán impuros. El cerdo, ¿qué dice del cerdo? Porque tiene la pezuña partida, es cierto. El cerdo tiene la pezuña, la pata partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro. Mucha gente dice, pero es que no puede ser, es tan rico. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la Escritura? Ya te dije, el Señor está buscando Dios para el Eterno, Elohim, para el Abba, para agradarle al Padre, no a los hombres. Se ha apartado y está cumpliendo los pactos, está cumpliendo las leyes, los mandamientos, aunque no entiende, aunque no le gusta, está obedeciendo. En eso consiste la santidad. Entonces, el cerdo no es rumiante, tiene hendiduras en las patas, pero no es rumiante. El cerdo es el único animal que come su propio excremento. Hay algo en las condiciones biológicas, por estudios que se han desarrollado acerca del cerdo, de las enfermedades que transporta en su genética, que no es apto. La Biblia dice que no es apto. Entonces, claro, por ahí nos cuesta decir, uy, pero el lechón tan rico. Yo era de eso, yo comía de eso. Pero ya hace 3 años, más de 3 años, que dije, no, ni sangre, ni la grasitud, lo que la Biblia, tratamos de obedecerla porque sabemos que en la obediencia está la bendición. No comerás. Mucha gente dice, no me vengan con eso. Bueno, está en cada uno de obedecer o no obedecer. Nosotros contamos lo que la Biblia dice. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros, no aptos para el consumo de los animales que hay en las aguas. Es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer los que tengan, escuche, este es el requisito, aletas, que tengan aletas y que tengan escamas. En cambio, ese es el requisito, que tengan aletas y que tengan escamas. En cambio, considerarán inmundos a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan aletas. Por ejemplo, la anguila. La anguila, o hay peces también que tienen aletas pero no tienen escamas. De los ríos dice que no tengan aletas ni escamas. Serán reptiles, sean reptiles u otros animales acuáticos
que no tienen escamas y no tienen aletas. No comerán su carne y rechazarán su cadáver, porque ustedes los considerarán animales inmundos. Todo animal acuático, lo vuelve a repetir, que no tenga aletas ni escamas, será para ustedes un animal inmundo. Es decir, tiene que tener aletas y tiene que tener escamas. Ahora venimos por las aves, pero te voy a decir algo acerca de los peces. Los estudios científicos, todo esto que la Biblia, que la Torá cuenta, tiene un respaldo científico, médico, clínico. Por algo, veíamos acerca de los sacrificios, que la grasa estaba prohibida, la grasa y la sangre. Hay algunas cosas que nosotros vemos en las Escrituras que tienen un carácter espiritual, una prohibición espiritual, porque tiene una consecuencia espiritual. En otros casos no, es algo literal, es algo natural. Una diferencia bien marcada. Por eso, fíjate que desde el principio, desde Génesis, está la prohibición en los alimentos. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor dijo a Adán y a Eva de todos los frutos de los árboles, de todos, porque era vegetariano el hombre. Antes del diluvio de Noé, el hombre era vegetariano, se alimentaba de vegetales, de los frutos, de los árboles, porque vio que, por ejemplo, Eva dice, vio que el fruto era apetecible y que era apto para comer. Y fue y comió. La reacción, el estímulo a la tentación de la serpiente. El Señor, el Abba Adonai, le dijo, pueden comer de todos los árboles, de todos los frutos de todos los árboles, menos, inclusive, dijo, pueden comer de todos, hasta del árbol el árbol de la vida. Hasta ese pueden comer, pero no, ahí está la prohibición. Pero no comerán del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, porque ciertamente el día que coman de ese árbol, moriréis. Entonces, claro, la serpiente va a decirle a Eva, no, son mentiras, no es así como Dios dice, porque no van a morir, sino que van a ser igual a Dios. Bueno, ahí está la prohibición. Él le está prohibiendo y es por algo que la Torá lo dice y no tenemos que entenderlo todo, sino obedecer. Se viene el turno de las aves. Las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán, porque las considerarán animales inmundos, no aptos para el consumo. Preste atención, el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, toda clase de milanos y gavilanes, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, toda clase de gaviotas, el búho, el albetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas y la abulilla y el murciélago. Mira, apareció el murciélago. Se ha creído que el murciélago es el protagonista de la gran pandemia que encerró a todo el mundo, que afectó ahí en Wuhan, China. Se dice que era por el consumo. Mire yo por ahí miro los documentales de Tailandia, de China, de Japón, de Corea, las distintas comidas. Claro, ellos no saben de esto. Pero por algo la Biblia lo dice. ¿Sabe que hay animales que han sido creados? Esto ya apareció en el arca de Noé. Desde el arca de Noé apareció la separación. El Señor está separando desde Génesis, desde el capítulo 1, las tinieblas por un lado, la luz por el otro, la tierra por un lado, los mares por otros. Y nos daba la enseñanza de que nosotros debemos ser sabios y
también hacer una separación en lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda, lo que nos sirve y lo que no nos sirve, lo que nos edifica y lo que no nos edifica, las cosas que agradan a Dios, a Elohim, y las cosas que no le agradan. Entonces, el Señor creó animales para el consumo, aptos, puros. Bueno que los comamos, es bueno. Ya vimos las características que debían reunir. Tenían que ser rumiantes, los terrestres, rumiantes, tenían que tener las patas hendidura en sus patas, rumiantes y con la hendidura. Los peces tenían que tener aleta y tenían que tener escamas. Acerca de los peces, las escamas es como una protección, como una cobertura que justamente lo protege a ese pez de las posibles contaminaciones, gérmenes, microbios, microorganismos que están en los mares, en los ríos, como veíamos. Entonces, ellos están protegidos, están recubiertos por esa membrana, por esas escamas. Y con las aletas, ¿sabe lo que hacen ellos? Claro, buscan, hay documentales que muestran esto, cómo los peces es como que se limpian, se purifican a sí mismos. ¿Sabe cuándo? Cuando nadan en contra de la corriente. En contra de la corriente, claro, con las aletas, ese movimiento que están ejerciendo, no como los peces o los animales que no tienen aleta ni escamas, están puestos ahí para otra cosa. ¿Para qué? Para comer, para alimentarse, para limpiar. Usted habrá visto seguramente en alguna pecera, cuando se les da el alimento a los peces ahí, ellos inmediatamente van a superficie o la parte superior de la pecera y comienzan a comer, hasta que caen. Y una vez que cae esa comida en la pecera, ya después entra en un estado de descomposición. Entonces, también hay peces que tienen el trabajo, van a desarrollar la función de comer todos esos restos o desechos orgánicos de los mismos peces o de los restos de comida que quedan por ahí. Por eso hay una diferencia. Algunos animales están como para limpiar la superficie de la tierra, como para quitar la basura. Y otros no, los otros están aptos para comer, para ser tranquilamente comidos. Volvemos, la cigüeña, toda clase de garza, abulilla, el murciélago, a todo insecto al lado que camine en cuatro patas, los insectos, considerarán ustedes animal inmundo. Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer. ¿Cuáles son? Los que además de sus patas tienen zancas para saltar. Es decir, acá lo vamos a ver, son insectos, tienen cuatro patas, pero las patas traseras, usted habrá visto alguna langosta, algún grillo, algún saltamonte que son más extensas y que tienen zancas, tienen una, ¿cómo se dice? Una articulación especial que, ¿para qué cosa? Para saltar. Y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. Pero a los demás insectos alados que caminan en cuatro patas, ustedes, como las moscas, los cascarudos, los considerarán animales inmundos. Leyes sobre la impureza por tocar un animal impuro. Eso, claro, la Torá anima, nos alienta. Yo le comentaba a mis hermanos que la Torá, claro, nos habla acerca de los muertos, las personas que han fallecido, de no tocarlos. O sea, en los sacerdotes, por ejemplo, hay una ley muy particular, salvo que sea familiar cercano, lo pueden tocar. Pero si no, no puede estar tocando. Y si se puede evitar, mejor evitarlo,
¿Por qué? Porque claro, hay bacterias, el cuerpo muerto, el cuerpo inerte, entra en descomposición. Tanto lo humano como los animales y los terrenales. Usted habrá visto en las rutas, nosotros cuando hacemos viajes a las provincias, a cualquier lugar, hay animales muertos y están las aves carroñeras. Aves carroñeras, claro, los buitres, las águilas, como veíamos ahí, el búho. Hay muchísimos jotes que comen, se encargan ese animal. Usted pasa, por ejemplo, nosotros pasamos por el lugar y están comiendo ese animal que ha sido atropellado por un auto, por un camión y está ahí al costado de la ruta y lo están comiendo, carroñando. Pero cuando volvemos a los días ya no hay nada, porque lo hicieron desaparecer. Se comieron todo, desapareció el animal. Entonces, para eso hay algunos que son carroñeros, no se puede comer, no se puede comer, no se puede tocar animal muerto, ya lo vimos, que te puede traer una contaminación, puede traer algo sobre tu vida. Por eso la palabra te insta, te anima a que te cuides. Ustedes quedarán impuros, dice, si tocan. Por lo siguiente, todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que recoja alguno de esos cadáveres deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el día va a estar en esa condición. Considerarán impuro a todo animal que no tenga la pezuña partida ni sea rumiante. Lo vuelve a repetir. Cualquiera que lo toque quedará impuro. De los animales de cuatro patas tendrán por impuro a todo el que apoya sobre sus plantas. Cualquiera que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Y todo el que recoja deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. A estos animales ustedes los considerarán impuros. Una diferencia. Para esto, vamos a ver el final que nos dice, pero para esto nos va preparando el Señor en todas las cosas para que seamos sabios y podamos hacer separación entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos sirve y lo que no sirve. Entre los animales que se arrastran, ustedes considerarán impuros a la comadreja, al ratón, a toda clase de lagartos, a la salamanquesa, a la iguana. Todos estos son reptiles, el camaleón y a la salamandra. Estos son los animales que ustedes considerarán impuros entre los que se arrastran. Todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Cuando el cadáver de algún animal impuro toque algún objeto de madera, escuche, un cadáver de un animal impuro, que no es apto para comer, no es kosher, toque algún objeto de madera, o ropa, o piel, o un saco, o cualquier utensilio de uso cotidiano, tal objeto quedará impuro, deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Entonces volverá a ser puro, volverá a ser impuro. Esto inmediatamente lo asocio, ¿sabe a qué? A que nosotros en otro tiempo, como dice Efesios capítulo 2, no teníamos leyes, no teníamos instrucciones, no teníamos la más mínima idea de los mandamientos, de los estatutos, del deseo en el corazón de obedecer, del deseo en el corazón de buscar la santidad. Pero ¿qué pasa? El Mesías llegó a nuestra vida en el momento justo, el tiempo justo, y la persona comienza entra en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, y lo primero que hace que es tevilaj, es bautismo. Es el bautismo, porque al que creyere y fuere bautizado será salvo, pero al que no creyere ya es condenado, dice Marcos capítulo 16, creo que es. Entonces, el agua es símbolo, ¿sabe de qué?
en la escritura de la palabra, de la Torá, de la palabra de Dios que te limpia, que te purificas. La noche que el Mesías iba a ser entregado, él se quitó la túnica, se ciñó con la toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y claro, cuando llegó el momento de Pedro, Pedro dijo: tú no me lavas los pies a mí jamás, nunca. Y el Señor le dijo el Señor le dijo: Pedro, si no permites, Kefas, que te lave los pies, no tienes parte conmigo en el reino de Dios, de Elohim. Y Pedro le dijo: no solo los pies, sino las manos y la cara. No, solamente los pies necesitan ser lavados, porque vosotros estáis limpios por mi palabra. Es la palabra del Señor la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos santifica. Entonces, la persona, el pecador arrepentido, hace tevilaj, hace bautismo, se lava, se purifica y comienza a instruirse, comienza a leer la palabra, comienza a conectarse con la palabra del Señor. Y eso, claro, eso lo va limpiando. Si el cadáver de alguno de estos animales cae dentro de una vasija de barro, todo lo que la vasija contenga quedará impuro y habrá que romperla. Si es una vasija de barro, todo alimento sobre el que caiga agua de dicha vasija quedará impuro. Lo mismo, mire cómo se va transmitiendo la impureza. Por eso la instrucción es que cortarlo. No lo hagas, cortarlo. Cortarlo, no sirve. Rompe esa vasija y él te va a hacer vasija nueva seguramente. Todo alimento sobre el que caiga esa agua de la vasija que está contaminada quedará impura. Lo mismo sucederá con todo líquido que haya en esa vasija. Cualquier cosa sobre la que caiga parte de estos cadáveres quedará impura y habrá que destruir los hornos y los fogones. Mira hasta qué punto ha llegado. Destruir los fogones, los hornos con los que haya entrado en contacto. Los cadáveres son impuros y así deberán considerar los países que han participado en guerras por mucho tiempo. Claro, en Europa lo hemos visto. Hay que lavarse los pies, las zapatillas, todo el calzado que daba afuera, la ropa, para no entrar, no llevar a la casa una contaminación por haber tocado un muerto o alguna cosa de esas. Solo las fuentes o las cisternas que recogen agua permanecerán puras. Cualquier otra cosa que toque un cadáver quedará impuro. Ahora, fuentes y cisternas, claro, es una persona que ya es crecida, está impregnada en la palabra. Claro, ella no necesita el cambio, la purificación, ya ha sido sometida a ese proceso. Si alguno de esos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, la semilla permanecerá pura. Claro, la semilla está destinada a la siembra. Ahora, si la semilla se remoja en agua y alguno de esos cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. No sirve. Cuando la tocó un animal impuro, contaminó todo. Si muere algún animal de lo que está permitido comer, quien toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Quien coma carne de ese cadáver se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. No comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran, porque son inmundos. No comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre o que se apoye sobre sus plantas o que tenga más de 4 patas. En resumen, escuche, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra porque es inmundo. Es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. Yo soy el Señor, su Dios Elohim, así que santifíquense, apártense y manténganse en un estado kadosh, santos, apartado para Dios,
porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, su Elohim. Sean pues Kadosh, santos, porque yo soy santo. Vio que demanda santidad. Conclusión, dice, esta es la ley, esta es la instrucción, esta es la Torá acerca de los animales y de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra. Las 4 características que vimos de los animales para que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir. Escuche, esta enseñanza es para esto. Conclusión, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Hasta aquí nomás la palabra. Qué bueno que puedas meditar. Levítico capítulo 11. Hay otras cosas más, tengo un montón de textos para compartir, pero claro, no nos da el tiempo, no me da el tiempo. Pero más adelante, seguramente a lo largo de la semana, porque esto no termina aquí, seguimos a lo largo de la semana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más, claro, mucho más y más palabra del Señor. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro. Carlos Gorosito, no lo había saludado, y a María tampoco, no lo tengo, no me aparecen en el retorno. Buenas tardes, pastores, me dice Carlos. Bendiciones, saludo para todos mis hermanos, bendiciones, un abrazo grande. Mi querido hermano Carlos Gorosito, muchas gracias por cada mensaje. También María ha estado conectada con nosotros hace 39 minutos, no lo había visto. María nos dice, buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Con Valentina, mi nieto, un abrazo grande, Valentina. Bendiciones, me dice. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Si el Eterno así lo permite, mañana, claro, vamos a estar compartiendo más y más palabra. No, mañana es lunes, el martes volvemos, si el Eterno así lo permite. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga misericordia y que te dé shalom. Shalom, alejem.